Ah, no, por allá algunas viejitas pues ya decían patasola, pero de sobrenombre a otra. Dijo, parece la patasola, hasta ahí. Es una historia larga y compleja. Vereda Camular, pero bajo. Ahí era Pueblo Viejo. Y que en Vituima, en el campo, la vereda se da de todo. Ahí vivieron los Panches. Pero comida sí era abundante. Hace 500 años, digamos, sí. Natal, mejor dicho, de toda la vida, porque nacida, criada y de todo aquí en Vituima. Hoy en día se ha perdido la transmisión oral de unas particulares historias que eran contadas principalmente por nuestros abuelos. Tal vez en algunas regiones del país aún se sigan contando estas historias, pero particularmente vemos que en Vituima se ha perdido bastante este factor cultural. Y es que estamos hablando de los mitos y leyendas que eran transmitidos por nuestros abuelos principalmente, quienes nos contaban historias de terror, historias que alguna vez les llegaron a suceder y marcaron su infancia o adolescencia justamente por el terror que representaban. Vamos a conocer un poco de estas historias que eran importantes aquí en nuestro municipio. Pues hablaban de eso, por ahí, cuando yo estaba en la escuela, escuché que salía una vieja que corría a los niños, que una vieja con la cabeza amarrada y con aguas largas, y cuando me mandaban a ver la vaca, pues ya con la vaca yo andaba con miedo, porque dije yo, de pronto me aparezca por ahí la vieja, pero no, yo nunca vi nada. Yo nunca vi nada, y no que yo miraba por un lado y de pronto aparezca la vieja ahí. Pues decía que era que los corrían, pero yo nunca vi nada. Ah, mi mamá sí contaba cuentos de que la patasola, ¿qué? ¿Cómo era esa que salía? Es que allá pila, allá a las 6 de la tarde, que salía a las 6 de la tarde y ya a las 6 de la tarde no podía ir ninguno allá a la pila porque estaba ahí bueno, una de esas, salían ahí y nadie podía ir allá a la pila. ¿Y alguna vez la asustaron? Yo no, porque yo no lo conocí eso, mi mamá la contaba. Sí, de que salía la patasola ahí a las 6 de la tarde, estaba ahí. Como en un tiempo sí salía. ¿Ya no sale? No, eso ya acabó. Hubiera ahorita eso, todo eso así, no había maldad ya mucha. Sí, no es que eso, por allá en Anolaima salía en un tiempo. Y un señor que venía aquí fue a dárselas de muy, y tenía un sitio donde salía. Y ya llegó como a las 6 de la tarde y el tipo estaba como algo tomado, ya que yo sí me le oía, no sé qué, y se fue en una mula, una mula. Y llegando al sitio ahí se la fue a dar de mucho, ya le lo cogió la patasola y lo bajó y lo cogió y lo volvió con una hoja de plátano y lo mató. Sí, es que ir a ir a hacerse las de mucho. Un susto que mamá me hizo pegar, porque cuando se mataron dos señores y un carro se salió arriba, y bueno, abajo fueron cerquita a la laguna, fueron a dar. Y salimos de la escuela y nos vinimos aquí a la capilla en Ranchito Viejo, a mirarlos, sabiendo que teníamos que ir al filo a bajar los animales, y pegamos carrera a mirarlos. Ay, y yo llegué, uno se reventó, yo estaba, fue puchica, blanco ese señor, y el otro tenía un pie colgando. Y tras de echarnos la bendición, soltamos el carcajadón. Dijo, le dije yo a otros chinitos de esa misma ruta, mire, uno con la pata colgando y el otro es colorido, y solté la risa. Ay, y llegué así a contarle a mamá. Dijo, Dios mío, con este diablo, me dijo, deja de permitir que por la noche le pegue una pelotera. Me dijo, y dicho y hecho. Yo para allá machuqué a mamá y a papá porque volé. Apenas sentí, usted era la que se burlaba de mí, yo los vi intactos. Yo volé, me boté de la cama donde yo estaba acostada y por allá fui a dar a la cama de ella, metido en medio. No, que esos señores me asustaron. Es para que aprendan, allá van a rezar. Cuando ven un finado vas a rezar, no burlarse de ellos.
Ay, eso me acuerdo. Y santo remedio. Ni más yo. Digamos, yo no le tenía, no me daba miedo. Bueno, no sé, en un tiempo, aquí en esta esquina, así que iba el caminito para allí, decían que asustaban. Que veían una persona como una señora, una muchacha, bien vestida, bien arreglada y todo que se les presentaba. O si iban en una bestia, ojalá una mular, se asustaba el animal y eso era devolverse y todo así con eso. Eso sí se oía en este pedacito allí. Pero yo no. Pues alguna vez mi abuela María nos contaba que la patasola se le aparecía, que los asustaba y eso, pero así, más cuentos así no. A mí no, nunca, gracias a Dios, me asustan más ahora. Sí, tengo de pronto que aquí hubo gente que, pues no sé quién se los llevaba, los dejaba por ahí en una matehuala. Vieron como 3 personas que se los llevaron, claro, no sé si sería un perro o un caballo, y al otro día amanecían entre una matehuala. En mi casa tuve una anécdota que, teniendo como unos 16 años, pues mi papá llegaba borracho y era, ¿cómo le digo yo? Llegaba y a sacar corriendo a la mujer, a los hijos, todo. Y ya mi mamá y los otros hermanos ya habían salido a esconderse por allá en el monte para que no les pegara. Y fue curioso que yo estando, yo no me fui, pero estaba escondido detrás de un tanque de agua, para agua. Cuando apareció, mi papá estaba en el patio rezando, pero al contrario. Cuando apareció un perro negro que echaba chispas por todo lado. Y pues no sé, era como a llevárselo, pero pasó por un lado. Y fue tremendo susto que ese señor, desde ese día para acá, él cambió la forma de ser. Ni más, no les volvió a pegar. No, porque pues era como dice el diablo, pero era un perro negro grandote, y esos ojos ya boca botaba candela. Sí, eso sí me acuerdo como dice. No, yo no sé, amañada acá en Vituima, enamorada de Vituima. No, yo siempre acá en Vituima. Yo no, en Bogotá no. Por allá me han llevado los hijos, pero no. Era que antiguamente a uno los padres le decían a uno que aquí, pongamos, aparecían leones con cadenas, que aparecía la patasola, que aparecía una señora en el río, como el río no era como hoy, sino un río grande, crecía mucho, incluso en invierno pasaba por encima de los puentes que hay. Y entonces contaban ellos que una señora se le ahogaron unos hijos ahí en el río, y que ella venía y gritaba: ¿dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? Y otra vez en la Vuelta al Diablo, aquí yendo para Vianí, que ahí salía un león que arrastraba una cadena. Ese era el cuento de ellos, que en la laguna había un moán que salía y que asustaba a la gente, pero yo tengo en esta época 82 años y yo nunca vi nada de esas cosas, sino los cuentos que ellos decían. Eso es allí. Allá en el altico ese. Según contaban don Cipriano allí, que era el papá de los Barbosa, como él era músico, entonces ellos se iban a tocar, y allá llegaban, se venían del pueblo y allí paraban a tocar ahí en el alto ese, decían. Y había veces que las brujas que los asustaban. Por eso lo llamaban el patio de las brujas. Tanto los unos como los otros, porque ellos también estaban brujeando ahí con la música. ¿Pero usted cree en esos cuentos? ¿De las brujas? No, eso no. Bueno, dicen que existen, y que existen sí es de verdad, pero
Sí, eso no sabe uno si será verdad o no, pues para mi concepto, ¿no? Ese cuento a mí nunca pude verlo, pude sentirlo en esas cosas, porque siempre decían, porque como en la finca mi papá iba hasta allá, esa parte, Patio de Brujas era el límite allá de la finca de mi papá, y él tenía un arrendatario que llamaba, una familia Prieto, ahí en la parte baja, y siempre decían que en la parte de arriba, en el plancito, que ahí se armaban las fiestas más berracas, y por eso, pero no sabía quién las armaba, quién estaban, sino el ruido de las fiestas, y nunca se supo tener una vivencia de una cosa cierta y que usted lo haya visto. Yo sí tuve una experiencia cuando estábamos en la finca, ya estábamos acá en la casa, y venía ahí pasando la quebrada, pues yo venía con mi escopeta y todo, y llegando a la esquina acá del muro de la laguna, ahí ese muro abajo, había un ser humano, pues no sé si humano, por ahí de 1 metro, 10 centímetros, y ya estaba oscuro, eran como las 7 de la noche. Apenas lo que alcancé a ver fue el bulto y el pelo largo, hasta la cintura. Y cuando yo iba pasando, volteó y me hizo así. Nada más. Yo que me acuerde, vine a parar la carrera allí, en la laguna, acá pasando. Tenía yo mi escopeta, mi peñilla y todas las cosas, pero el susto fue tal y la impresión fue tal que yo no miré atrás ni nada de esas cosas, sino los que corren. Y no sé qué ha pasado. Hay muchas cosas que se tejen sobre la laguna. En esa época me decía mi mamá y mi papá que cuando pasaban ciertas personas por ahí, comenzaba a crecer, a levantarse y hasta el camino, para no dejar pasar las personas. Entonces vino un sacerdote, que no recuerdo el nombre, y trajeron harta sal, hicieron balsas y se metió a la mitad y le hicieron conjuros, rezos, y ya se aquietó. Pero que era cierto, porque mi papá y mi mamá decían que sí, que crecía tanto que la gente no podía pasar. Pero no era para todo el mundo, no era que a todo el mundo le pasaba eso, a ciertas personas. Bueno, por ejemplo, de la laguna, ¿no? Eso habían comentarios de la laguna también. Eso de unos paticos y una silla que se presentó una vez, ¿no es cierto? Eso. Y entonces resulta que por ahí un señor con ganas de llevarse la silla, ¿no? Entonces enlazó la silla y arranca para el lado del pueblo, para la laguna, para la piscina. Bueno, yo no sé hasta dónde será el cuento todo, pero el tema es que la laguna se fue detrás del señor y hasta que el señor tuvo que soltar el rejo en esa época, suéltelo. Y él soltó el rejo y ya la laguna se paró. Bueno, como se dice que es algo encantado, ¿no es cierto? Entonces cuando son cosas encantadas, sucede esas cosas. Eso lo comentaba mi padre. Que había un moján en la laguna, que era un tunjo de oro que salía a la laguna y perseguía mucho las niñas, que lo corrían a uno desde la laguna hasta el pueblo. Pero a mí nunca me sucedió eso, sino que eran historias que le contaban nuestros padres y nuestros abuelos, para que obedeciéramos y no estuviéramos en la calle. No, a mí sí no me han asustado, ¿verdad? No. Pues dicen que en la laguna era donde salía que es que el tunjo de oro, pero yo no lo llegué a ver. Pero sí, la gente dice que sí, que en la laguna, y como en ese tiempo la laguna era hasta arriba, hasta abajo, todo eso, así. Pero ahora sí, está seca. Ahora la lagunita se secó también. Ay, sí. Sí, nosotros no podíamos salir después de las 6 de la tarde, porque eso fue verdad. Ahí al frente de la casa de nosotros, imagínense que una vez estaba mi mamá sentada en la silla afuera, hasta joven, y al frente de la casa había una cantidad de guayabos, ahí donde don Agustín, habían unos guayabos. Y fue miedo porque fue la primera vez que me pasó a mí. Y yo después de las 6 de la tarde no salía, una bruja terrible, un animal inmenso, parecía un pisco. Y nos salió preciso, eran las 6:30, cuando mamá dice, una bruja.
Pero imagínense, yo tendría como 8 años. Al decir que una bruja, pues uno se asusta porque ya habían hablado el comentario de las brujas que se comían los niños o le metían a uno más cuentos, pero a mí me dio miedo. Y yo después de las 6 de la tarde yo duré más de 5 años que no salía después de las 6 de la tarde. Pero sí existió esa bruja, sí existe y sí existen, aún existen. Ese sí fue, ¿qué más? Porque como es mi pueblito, mi pueblo natal, mejor dicho, de toda la vida, porque nacida, criada y de todo aquí en Vituima. Yo en Cambular, fue donde nací y me crié allá. Y ya sí, ya después de que nos casamos y toda esa vaina, nos fuimos a vivir arriba donde vivo ahora. Allá sí ya no me he ido para ningún lado. Toda la vida allá. Pues a mí poco me han asustado. Pues sí se oye mucho que asustaban, por ejemplo en el Pozo, que asustaron a fulano de tal, que asustaron en no sé dónde, sí se oía eso, que asustaban a la gente, pero no hay más. Sí, aquí en la Patasola era la que siempre decían que se oía en las noches, que aullaba, que hacía miedo, que así como el más tradicional. No más. No, nunca me han asustado, jamás, no he sentido miedo para nada. No sé, porque yo siempre ando con Dios y la Virgen, muchísimo, soy muy devoto. Muchos contaban acá que Alfonso Duque, por ejemplo, que él venía mucho por acá, era un campesino de Vianney que vivía en la vereda de Cañadas, pero salía aquí a caballo. En sus borracheras contaba los sustos que pasaban las noches, los borrachos, lo que sea, pero no tuvo mayor repercusión. Pero es que, sí me hacía risa. Vea, yo vivía en el fondo de la casa mía, cuando yo entraba pues, eran ataúdes para acá y ataúdes a los dos lados, hasta allá, hasta el fondo de la cocina. Entonces yo decía, primero vi una película de murciélagos y vampiros, entonces yo esa noche que fui a entrar no pude, me dio miedo. Yo me acordaba que el camino era por toda la mitad de la casa. Entonces ya me tapé los ojos y entré a la carrera. ¡Pum! Me tiré en plancha y quedé acostado. Yo no quería ver los ataúdes ya, porque ya después me daba miedo. Porque ya lo había visto en una película y yo no sabía para qué era eso, los ataúdes. Que era pequeño, entonces yo después ya aprendí a hacerlos y todo. Yo le cogí confianza. Por eso yo manejo la madera como quiera. Por ejemplo, ahí han venido amigos que me han dicho, bueno, ¿sabe qué, señor? Necesito que me haga el favor y me haga un ataúd, porque dicen que cuando uno compra el ataúd va a durar más en la vida. Y yo los he hecho, y resulta que no es para él, es para otro señor. Sí, diga, señor, usted no tiene para ir un ataúd que me venda. Hombre, yo tengo para ahí uno que le estoy haciendo a un amigo, ajústeme ese y yo me lo llevo, tenga lejos la plata. No, pues imagínese que en el camino, por ejemplo, a nosotros. Y eso nos hacía que nosotros corriéramos más por el mandado, que ustedes creerán mentiras, pero a nosotros supuestamente decían los papás de uno, le voy a poner la saliva ahí en el piso y cuando la saliva no se tiene que secar mientras usted vaya a hacer el mandado. Venir desde por allá de una finca aquí al pueblo, llevar la vaina. Eso era un carreo, no salía uno con la lengua de corbata. Y de paso le colocaban a uno que en el lugar tal, llámese, por ejemplo, aquí había un lugar que llamaba El Resplandor, otro que llamaba La Payaca, otro que llamaba... Entonces, que ahí salía un espanto, ¿sí? Mejor dicho, desde antes de 200 o 300 metros antes de llegar uno ahí, ya estaba con el pelo uno así asustado. Y eso no pasaba, eso era de carrera, y bajando lo mismo, eso era una flecha. Claro, eso lo hacían a uno, lo hacían correr a uno de esa manera. En la curva del diablo decían que ahí se aparecía algo, ¿no era? Sí, eso muchos lugares y entonces que eso le salía a uno algo y ya, no, mejor dicho, pero con solo pensarlo la carrera rionda. El mensaje que le dije a unos de sexto, cuando existía el colegio allí, que entraron, ¿me da tal cosa? Así. Le dije, buenos días, que me haga el favor. Le dice que a usted no le enseña la urbanidad. Dice una de esas, ay marica, me dice, ¿y qué es eso, señora Nieves? Y ay, qué belleza. Le dije yo,
No, ustedes, mejor dicho, de acá mañana en un trabajo no duran 8 días, porque llegan y, porque ya llegan con buena pinta, y no sé qué, ya miran el jefe, o se equivocan, no piensan que él es el jefe, miran como una basura y entran allá para su oficina y no saludan. Y todo 8 días y por donde entro, váyase, mijita. Todo eso les dije. El mensaje es que sean educados. Sí. Otra pelea, con lo mismo, le dijo ya la profesora. Llegó y me pidió unos helados. Bueno, yo le alcancé los helados y él, al recibirle el billete, me lo botó encima de la vitrina. Bueno, yo alcé el billete, fui y traje las monedas, las vueltas que le quedaban, y me dejó con la mano estirada. Le dije, ¿usted me entregó el billete en la mano? Le dije, es que a mí como me traten, trato. Hijito, aprenda. Y yo con 17 años estaba haciendo 11. Los otros lo miraron, marica, así se le decían, así le dijeron. Yo me acuerdo.